Escuchas Wisdom Podcast con el coach Freddy Gutiérrez. Que lo disfrutes. Esta semana tenemos como invitado a Luis Roberto, quien trabajó 10 años en Investment Banking para Credit Suisse y Deutsche Bank como vicepresidente y director en áreas de mercados de capitales y derivados, diseñando productos a la medida para grandes corporativos mexicanos. Posteriormente cofundó Terra Energy, la compañía con mayor instalación de sistemas solares en México para segmentos residenciales y comercial, ahora operando cerca de 1,000 millones de pesos en activos en operación, mediante un modelo único de suscripción o energía como un servidor. Luis Roberto es además escritor, publicando una novela existencialista en 2022. Apasionado de la naturaleza, practicante de yoga y meditación y ciclismo de montaña. Hola amigas y amigos de Wisdom Podcast, bienvenidos. Y les invito a que en este episodio saca pluma y lápiz porque seguro que vas a encontrar muchas ideas brillantes que tomar nota, que recordar y que implementar, porque tengo de verdad a un experto, un maestro invitado el día de hoy en los aspectos financieros. Pero creo que me quedaría corto porque financiero es su expertise y de lo que mucho él ha trabajado y ha tenido en su vida profesional muchísima experiencia, pero la verdad es que hoy que tengo el gusto de conocerlo, es tremendamente humano, un gran líder de negocios, visionario empresario, y me da mucho gusto, Luis, que estés aquí con nosotros. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Freddy, por la invitación y feliz de estar aquí en tu podcast. Muchas gracias a ti, Luis. Pues vamos a iniciar con que quienes nos están escuchando conozcan un poquito más de ti. Y antes de empezar el tema, pocos en el mundo pudieran decir que han estado cerca de un gorila. Y tú y no me refiero a aquellos que corres porque te vayan a poner una tranquiza fuera del antro, ¿verdad? Me refiero específicamente a los gorilas de África. Cuéntanos esa experiencia, Luis. Bueno, es de las experiencias más enriquecedoras que he tenido en mi vida. Mi pasión es la naturaleza, yo creo que es mi pasión más grande y parte de ello es para lo que emprendí una empresa de energía renovable, ¿no? Pero la naturaleza en cualquiera de sus facetas para mí es fascinante. Eso incluye el reino animal. Y cuando cumplí 40 años, el año pasado, decidí hacer un viaje de 3 semanas a África. Y fue en Uganda que estuve la mayoría del tiempo. Me enamoré de su naturaleza, de su gente. em, y tuve esta bellísima aventura en la cual em, es un proceso de habituar gorilas. Entonces, tienes un curso de 1 hora a las 5 de la mañana y posteriormente con todo tu equipo de hiking y hasta con machete, sales a, un, a una selva que se llama The Impenetrable Forest, ¿no? Es un bosque selva que eh, es muy difícil de hikear, no hay trails, entonces tú te vas abriendo camino y vas con un hombre militar que trae un AK-47 y vas con un guardabosques, ¿no? Que te ayuda a leer eh, las huellas, el excremento, los restos de comida, etcétera, que va dejando el gorila. Y pues después de 3 horas y media de estar buscando a ese gorila o esa familia de gorilas que se está buscando habituar, pues yo estaba a punto de tirar la toalla porque además tuve un ataque de hormigas, entonces imagínate tener 100 hormigas picándote al mismo tiempo y es un poco también saber mediante la respiración y tu propósito dominar a la mente, ¿no? Entonces yo ya estaba exhausto de su vida, calorón, ataque de hormigas, ahí tienes al guardabosques quitándome las hormigas de las pompas y no, fue toda una aventura, pero por fin, ya cuando francamente estaba a punto de tirar la toalla, logramos encontrar una señal de que el gorila estaba muy cerca. Entonces eso me dio ahí un impulso adicional. Y pues seguimos siguiendo el trail con el machete hasta que de repente se abrió un poquito el camino y pude tener una contemplación majestuosa de este animal, ¿no? Que es un animal que tiene una imponencia
increíble y una belleza en sus colores, ¿no? Y, y tener esa rendición ante él, ¿no? Porque es un animal que nada más, si él quisiera, te puede romper, ¿no? Cualquier hueso del cuerpo, si lo desea. En parte de la capacitación te dicen que tienes que estar haciendo un ruido con la garganta, que ese ruido significa para ellos vengo en paz. Y así ellos no te, no te van a atacar porque no te ven como una presa o no te ven como que quieres llevarte a su hembra, ¿no? Esas son las razones por las cuales te pueden atacar. Pero sí te dejan claro que el proceso de habituación es básicamente seguirlos por 1 hora, 2 horas, el tiempo que tú puedas, y así se van, te ven como un alienígena, te voltean a ver, se mueven tantito, siguen comiendo, te voltean a ver, se mueven. En realidad, la mayoría del tiempo no te prestan atención, pero los estás habituando. Sí puede ser el caso que se te acerquen mucho y ahí tienes que verlos a los ojos, seguir haciendo el sonido de habituación y, y pues esa es la prueba que yo tuve, ¿no? Hubo un momento donde el gorila en un flash se acercó, de estar a 10 metros estuvo a 2 metros, hizo un ruido que nunca se me va a olvidar, que era prácticamente provenía de sus cuerdas vocales. Terrorífico. Yo estaba con mi cámara y pues en ese caso seguí las instrucciones, ¿no? Viéndolo a los ojos, pero por dentro claramente aterrado porque fue violento su comportamiento. Si bien también la capacitación te dicen que si el gorila hace así, ya estás muerto, ¿no? Ahí sí te va a atacar. Pero si nada más se te acerca de una forma inclusive rápida o violenta, no te va a tocar. Eso es lo que te dicen cuando te están dando la capacitación. Entonces, en fin, tuve esa prueba y, y posteriormente, de hecho, tanto el guardabosques como el militar, algo le dijeron en un dialecto, eh, y pues yo mantuve mi posición, ¿no? I held my ground. Y creo que eso fue un aprendizaje también de vida, ¿no? De que a veces, a pesar de que las circunstancias, especialmente en los temas empresariales o personales, se pueden poner difíciles, tú tienes que ver a los ojos esa problemática y mantenerte firme, ¿no? La verdad es que la tarde terminó en que el gorila ya estaba muy habituado y pude tomar fotos a 1.5 metros de él, casi casi ahí al lado, ¿no? Eh, y al final, o parte de mi reflexión fue que sería muy interesante si me toca en esta vida tener un hijo, yo poderlo llevar cuando él cumpla, pues no sé, 14, 15, 16 años y que tenga esta experiencia como parte de su proceso de, pues de iniciación, vamos a llamarle a una masculinidad sana, ¿no? De estar cerca de la naturaleza, pero al mismo tiempo tener estos retos físicos y hasta mentales. Entonces, pues esa fue la experiencia del gorila, Freddy. Wow, no, qué increíble experiencia. Sin duda un gran control mental y me gusta tu conclusión en el aprendizaje que llevas de esta experiencia a nuestra vida diaria y específicamente en el tema de los negocios, cuando tenemos que enfrentar un problema, si ese problema o ese desafío que tenemos enfrente fuera un gorila, lo peor que puede hacer en aprendiendo esto de la madre naturaleza o de la naturaleza, lo peor que podemos hacer es salir corriendo, ¿no? O darle la vuelta, que en ese momento estás muerto. Aquí es enfrento, miro a los ojos y me conecto con ese ruido que hacías con la garganta para poder evitar que el gorila se lleve los brazos al pecho, porque donde golpee su pecho, estás muerto. Y Qué esa es la forma de conectar con él y creo que es una forma también puede ser, por ejemplo, extrapolarlo a forma de hacer negocios. Vengo en paz, no te quiero hacer daño, quiero conectar contigo, eh, me pareces una criatura majestuosa, vengo con respeto, eh,
permíteme tener un acercamiento contigo. O sea, es esa interacción, ¿no? Que, que podemos tener en el mundo animal como analogía también de llegar con respeto, pero también valorando, ¿no? Lo que somos nosotros. Ya entrando un poquito en materia, te diría que el camino del fondeo para un emprendedor mexicano es probablemente el camino más difícil que vas a tener, ¿no? En Estados Unidos tú puedes imprimir term sheets desde internet y sin abogados de por medio firmar una nota convertible. Las oportunidades de fondeo son típicamente tasas competitivas. eh, Allá el sistema económico eh, y capitalista funciona, te da un ritmo diferente que el mexicano. Entonces, acá resiliencia y creatividad para mí, y no lo digo desde este lugar poético. ¿Cómo voy a estructurar para que mi empresa sobreviva? Yo proyectando complicaciones en el tema del fondeo porque siempre las habrá. Entonces tienes que tener ese rango que te permita tener una planeación responsable, ¿no? Y por otro lado, creatividad, no solo resiliencia, porque tú tienes que poder mostrar cómo tu proyecto te diferencia de los demás para que las pocas o muchas oportunidades que haya en la interacción con el fondeador puedas convencerlo, ¿no? De que tu proyecto va a ser rentable y que es una buena oportunidad de negocio o de inversión. La rentabilidad, el Excel, típicamente nunca se materializa. Esa también es la realidad. Yo recuerdo cuando cofundé Terra, que pensábamos cuando tengamos 100 casas instaladas va a ser increíble, ¿no? Hoy tenemos el equivalente a 6,500, por ejemplo, ¿no? Y hoy tenemos retos distintos a los que tuvimos originalmente, a pesar de que somos la compañía solar que más ha recibido fondeo para instalación de sistemas solares en casas y comercios, ¿no? Y siempre la problemática se regenera y tú tienes que tener esa capacidad de generar una planeación acompañado de una estrategia de fondeo adecuada para que calce el siguiente reto que sigue en tu compañía, ¿no? Nunca termina. Entonces, más bien, tienes que estar preparado para surfear las olas. Tienes que tener esa capacidad de resiliencia y en este caso conexión y generación de confianza también. El otro punto para mí importantísimo que nos ha permitido encontrar fondeo en un sector donde lamentablemente ha sido muy castigado, ¿no? En los últimos años, en este sexenio, básicamente, fue nuestra capacidad de poder conectar con los inversionistas y demostrarles cómo nuestros valores pueden comulgar con los de ellos. Entonces, el tema de los valores no solo es dentro de tu organización, sino lo tienes que extrapolar a que sea también con las contrapartes que están en tu ecosistema como negocio, ¿no? Y tú y yo hemos platicado esto, Freddy, los famosos stakeholders, ¿no? Y los stakeholders son tus proveedores, pero también tus clientes, pero también tus fondeadores o acreedores, tus inversionistas, el gobierno, tus colaboradores, el propio medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos generar este, vamos a llamarle capitalismo consciente, en el cual en vez de ser una metodología de negocios basada en shareholders, ¿no? Los dueños de la organización o los accionistas o participantes en la organización, en el capital, a que sea más bien un ecosistema, en vez de que sea triángulo, que sea círculo, ¿no? Les prometo que esa ha sido clave para nosotros, el cómo poner o dar esa sana equidad es lo que nos ha permitido también poder conectar con contrapartes que hemos podido obtener el fondeo.
sobre todo en Terra Energy, en mi compañía, porque la realidad es que en Terra nosotros, el capital no ha provenido de los socios, ¿no? El capital ha provenido de creatividad e ingeniería financiera que hemos podido desarrollar para, para poder hacer atractiva la inversión en energía renovable, o en este caso en energía solar destinada a casas y comercios, que quien sea dueño de cada panel solar sea una inversión atractiva para ellos, ¿no? Y así es como nosotros hemos podido fondearnos, eh, sobre todo al principio, ¿no? Que siempre fue la pista de despegue. Cómo nos fondeamos al principio fue muy diferente a como típicamente una compañía se fondea. Las compañías se fondean con capital o con deuda, Ujú. y lo nuestro no fue ninguna de las anteriores. Eh, nuestro modelo financiero y de negocio fue muy parecido a Uber, a Airbnb, donde básicamente nosotros simplemente nos dedicamos a ser una plataforma para que inversionistas, nosotros operar activos de inversionistas, en este caso, sistemas de generación de energía. Entonces ahí es donde entra mucho la creatividad de cómo para tú llegar a tu propósito y a tu objetivo con esos valores y teniendo en cuenta a todos los stakeholders, puedas diseñar una metodología de fondeo que pues que tenga esta innovación. La innovación no solo creo que es en el producto, sino que debiera ser también en tu forma de cómo te fondeas, ¿no? Fíjate que hay varios, pues, ya tengo aquí listado de preguntas que hacerte, todo lo que nos acabas de Ok, comentar, pero sí. me parece algo muy interesante lo que nos acabas de decir en cuanto a que todas las condiciones adversas, si comparas el proyecto de Terra cuando ustedes deciden emprender esto, en las condiciones que nos da México comparada con lo que pudieran haberse encontrado en Estados Unidos, todo iba en contra. Y algunas cosas en el camino se pusieron todavía más, ¿no? En contra. Eh, por ejemplo, el fondeo, dijiste, es muy distinto cómo se otorga aquí que allá. Entonces, el poder de negociar con los fondos para poder ser hoy la empresa de energía solar que más fondeos ha recibido en México, eh, habla de que hay algo en particular que hicimos muy bien para lograr esa negociación, porque, y todavía súmale que hay otro factor que en otros países, por ejemplo, Israel es la Startup Nation del mundo, ¿no? Es el modelo de startups a ejemplo en el mundo. Y hay algo en Israel que es muy clave, que se conjunta el poder militar, el gobierno en los apoyos y las universidades y las escuelas para que pueda haber en conjunto el ecosistema adecuado para generar startups a nivel mundial. Entonces, cuando vemos cómo ese modelo funciona en Israel, que es mejor, creo que incluso, tú me dirás si me equivoco, pero creo que incluso puede ser mejor que el de Estados Unidos, en cómo está Ujú. funcionando en Israel, y volteamos a ver a México, eso está totalmente desconectado. Completamente desconectado. La coyuntura aquí, lamentablemente, es un divorcio entre, para mí, lo que serían los tres, digamos, componentes de la danza del venture capital, que es el emprendedor, los fondos y el gobierno, ¿no? El emprendedor, siendo, el emprendedor mexicano tiende a ser muy celoso, por ejemplo, ¿no? No digo nadie mi idea porque me la van a copiar y eh, mm, no estoy tan abierto a respirar día y noche lo que es mi proyecto, ¿no? Sino más bien estoy ahí, amigos, familiares, puede ser que tenga un acercamiento con mis amigos, busque el fondeo al principio, ¿no? El famoso Friends and Family, pero en realidad no estoy respirando y aspirando con esa pasión necesaria, porque tú nunca sabes por dónde te va a llegar la oportunidad, ¿no? Hay un libro que me encanta que se llama Fooled by Randomness de Nicholas Taleb, que básicamente te explica cómo las condiciones de mercado son importantes, pero también tienes que estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Y si no Mm. estás respirando día y noche tu propósito y tu emprendimiento con en todo lo que haces prácticamente,
solo así puedes ser emprendedor en México. Esa es la realidad, ¿no? Eh, entonces, motivar a los emprendedores que tengan esta sana ambición de estar apasionadamente platicando de tu idea con quien se deje, ¿no? Y de ahí uno nunca sabe en estas interacciones que típicamente están más allá de nosotros, ¿no? Estas fuerzas que están actuando fuera de nuestro control, que te acerquen con la persona adecuada, ¿no? Entonces tienes que tener ese reach, ese alcance. Entonces, como emprendedor, el alcance. Ahora, sin miedo a ponerle un cero extra a tu proyección y sin miedo a pensar en grande, ¿no? Eso también luego creo que a veces nos limita. Em, tienes que poder proyectar en base a la realidad, pero también en base a condiciones favorables, si bien siempre nunca perdiendo de ojo el, las condiciones adversas, ¿no? El segundo actor para mí es los fondos, ¿no? De capital o de deuda. Ahí creo que los bancos están a años luz. La verdad es que no hay, eh, yo te diría que no hay hoy un ejemplo en México de un banco que haya adoptado la necesidad de venture capital. Eh, es muy difícil que ellos actúen por ahí. Vancomer con Spark, creo que están haciendo cositas interesantes, pero es increíble que las áreas de riesgos de los bancos en México no entiendan el hockey stick, no entiendan que al principio tengo que perder mientras escalo para luego. Entonces, yo a la fecha, ya siendo una empresa a lo mejor mediana, queriendo ser grande, eh, quiero una línea de capital de trabajo para Terra y se me acerca un banco y el área de riesgos, tu evita bajó en junio, entonces no te puedo prestar, ¿no? Y es francamente frustrante, ¿no? Pero es parte del camino y eso yo lo tengo entendido. El emprendedor tiene que ir a levantar 100 piedras para que una o dos la agarren tracción y eso también es parte de parte del esfuerzo que se tiene que realizar, ¿no? Y parte de conectar con este alcance que les menciono. Em, los fondos de Venture Capital que invierten típicamente en equity, creo que ahí sigue habiendo también oportunidades para ellos. A veces siendo Venture Capital, posiciones de control, a veces te piden que las acciones vayan a un fideicomiso y que entonces si en 5 años no les diste su 3X, ellos pueden arbitrariamente vender esas acciones para llegar a su 3X porque pues ellos al final tienen que responderle a las Afores o quien haya sido su limited partner, su inversionista. Y, y generas estas dinámicas que francamente al emprendedor también no nos genera confianza, ¿no? Porque los emprendedores queremos partners de largo plazo y los fondos de venture capital en Estados Unidos operan de que de 10 le pegan a uno, pero con ese uno sacan el IRR necesario que cubra las pérdidas de los otros 9, ¿no? Entonces aquí creo que también hay un área de oportunidad, si bien ya las cosas están sucediendo, ¿no? Y sí están pasando cosas muy valiosas y creo que ya estamos en esta primera generación de emprendedores que estamos accesando a los mercados de capital y estamos teniendo crecimientos exponenciales y que no proviene, digamos, de conglomerados corporativos o riqueza heredada, simplemente haciendo más negocios, ¿no? Que Entonces, incluso eso, hasta Brasil y creo, no sé si Argentina nos lleven algo de ventaja, ¿no? En ese camino. muchísima ventaja. O sea, en proporción al PIB, por ejemplo, el PIB de Brasil, suponte que es, no sé si 2 o 3 veces más grande que el de México, pero la inversión en venture capital de Brasil es 6 veces más alta que la de México. O sea, Claro. no estamos en proporción, ¿no? Con ellos. Eh, pero bueno, como Silver Lining, creo que para allá vamos y los fondos se están profesionalizando cada vez más. Eh, creo que fue desafortunado que ya entrando, digamos, al tercer actor, que es el gobierno, es desafortunado que, por ejemplo, el INADEM desapareció con esta administración. Si bien tenía muchas áreas de mejora, porque los mismos fondos estaban recibiendo el mismo fondeo y a fondo perdido, que no está bien. O sea, creo que había cosas ahí también por mejorar, pero al final
el rol del gobierno debiera ser facilitar. Entonces, ¿cómo yo genero estímulos para que el actor 1 emprendedor y actor 2 fondo más fácil puedan interactuar? Porque al final eso detona empleos, nuevos emprendimientos, mayores pagos de impuestos. Esa es la creación de economía. Eh, por darte un ejemplo, en Finlandia, el gobierno finlandés es dueño creo que es el 3-4% de Nokia, ¿no? Ujú. Ellos generaron una metodología de inversión en la cual a través de, vamos a decir, lo que era antes el INADEM, ellos podían invertir en compañías. Esta inversión se hizo hace ya un par de décadas, pero al final ellos lograron quedarse con una participación minoritaria en lo que es hoy una empresa, este, una multinacional con billions de revenue, y con lo que, nada más con lo que tienen de Nokia, fondean todo el mercado VC de Finlandia, ¿no? Exacto. Anualmente. Ahora, también hay un tema donde el gobierno vía regulación, leyes e impuestos puede incentivar, ¿no? Para mí me parece increíble que una empresa de reciente creación, y especialmente con el COVID, no haya habido concesiones en pago de impuestos, no haya regresos de IVA, o sea, que haya cosas, ese tipo de cosas suceden. Justamente en Terra lo que hicimos en esta metodología de fondeo, que te digo que no fue ni deuda ni capital, pues sí aprovechar un estímulo que el gobierno da, que es la depreciación acelerada de los activos de generación de energía renovable. Pues con algo de ingeniería financiera detrás, pudimos lograr este modelo tipo Uber, que el dueño de los coches en realidad no era Terra. Entonces, hoy Terra es la empresa que más opera sistemas solares en casas y comercios en México, pero tenemos muy pocos de los activos que operamos en nuestro propio balance, ¿no? Ujú. Entonces ahí es donde regreso al tema de la creatividad. Hay que ver qué hay que estudiar, ni modo, la regulación, la ley fiscal, cómo le voy a hacer para que el producto o servicio que yo quiero desarrollar pueda empatar a las condiciones del mercado existentes, ¿no? Para, pues, tratar de ser más atractivo para el fondeo que pudiera yo recibir, ya sea en capital o deuda o alguna otra que pudiera estructurar, ¿no? En el caso de nosotros fue Asset Light Business Model, pero puede haber otras oportunidades. Ahí Eh, déjame, le doy un doble clic a esa parte, Luis, porque me parece fundamental lo que acabas de decir. Eh, muchos empresarios mexicanos lo que hacen es subirse al sistema actual que hay y ofrecer una solución más de las otras cientos que hay alrededor para el mercado. Y normalmente en el coaching lo que más me enfrento que le cuesta trabajo al empresario mexicano es en plantear una propuesta única de valor. La gran mayoría de los emprendimientos es eh, en cuánto se vende, menos cuánto cuesta y cuánto me generaría. Entonces, si ya hay utilidad, para mí eso es negocio. Y por encima de si aporta o no valor al mercado, ahí es donde nace la idea de emprender. Cuando empiezas a notar que tu idea te la copian cada vez más rápido y más frecuente otros más, entonces el revenue que tú habías visto originalmente se va disminuyendo porque la gente va pidiendo precio, 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 precio. Y en automático eso puede incluso tronar o acabar con muchos emprendimientos. Entonces, cuando estamos discutiendo el tema de la propuesta única de valor, tú acabas de decir algo muy clave y así lo escribí. Prepárate, estúdiale para que tu creatividad sepa qué puede ofrecer de valor en el momento adecuado. Y ahí es donde creo que nos hace falta dedicarle tiempo, porque me quedo con lo que hay, pero no me preparo y no estudio más allá de lo que no se ve en mi competencia, de lo que yo puedo hacer diferente. Y es dedicarle tiempo estratégico a estudiar el mercado, estudiar la legislación, estudiar el tema fiscal, y no muchos le entran a eso, ¿eh? O sea, de verdad parece que sales de la universidad o sales de la prepa para quien emprendió a temprana edad y no vuelves a tomar en cuenta la escuela en tu vida. Y creo que eso es importantísimo para que nazca la creatividad, una creatividad de una idea que no tiene preparación o educación o estudio fundamentado, es una idea
al aire que probablemente no va a funcionar y te va a hacer perder dinero. Pero una idea creativa viene preparada, viene estudiada, ¿no? Totalmente. Al final, lo correlaciono. A mí me gusta mucho escribir y leí por ahí que si quieres ser buen escritor tienes que vivir, ¿no? Porque si no, nunca vas a poder ser poeta, vas a ser un poeturgo, porque no tienes sobre qué escribir, ¿no? Y lo mismo acá cuando estás emprendiendo un negocio. Hay algo más en la vida que comprar algo en uno y venderlo en 1.15, ¿no? Y tener 15% de margen eh, sobre tus costos. ¿Cómo vas a llevar la tecnología o cómo vas a meter la innovación a esa idea que tienes o a de ese bien o ese servicio que quieres emprender, ¿no? ¿Cómo para hacerlo exponencial a través de la tecnología, mientras tú creces, tu gasto operativo se mantiene porque pudiste generar una plataforma propia, ¿no? O, o cómo tu producto en realidad le va a cambiar la vida a millones de personas si logras encontrar el fondeo adecuado y tener el crecimiento adecuado. Entonces, ese thinking outside the box creo que es de vital importancia eh, para no estar compitiendo en un mismo clúster donde en realidad solo estás, eh, solo estás peleando por un pedazo del margen y se vuelve pues al final se vuelve un pass-through de tu costo de fondeo, en realidad hablando del fondeo, ¿no? Algo que está pasando mucho en mi mercado ahorita y está clarísimo, ¿no? En el mercado de generación distribuida solar en México, todos mis 10, 15 competidores, digamos, las empresas solares de mayor tamaño en México, ¿qué están queriendo hacer? Están queriendo ir con empresas y instalarles en sus bodegas o plantas los paneles y hacer un contrato a 10 años. Entonces, les rentan el equipo o haces lo que se le llama un PPA, un Power Purchase Agreement, para que tengan un descuento sobre lo que pagaban contra CFE. Entonces, básicamente la empresa le dice a un corporativo ahí en Querétaro, yo te voy a instalar, tú pagas, te voy a tapizar de paneles tu nave industrial y si tú pagabas 100 pesos a CFE, ahora a mí me vas a pagar 85, ¿no? Entonces vas a tener ahorros, yo hago toda la inversión, yo hago toda la instalación. Pero en realidad eso ya se comoditizó. Entonces tienes a las mismas empresas compitiendo con los mismos proyectos que además ya se manejan por licitación y, y se vuelve una cacería de precio que es bueno, ¿no? Para el corporativo, porque van a probablemente poder acceder a un precio muy competitivo, pero en realidad ya no estás agregando mucho valor, porque ahí tu precio va a depender de tu costo de fondeo. Y si yo me pude fondear muy barato porque di de garantía un terreno de mi abuelita, pues a lo mejor voy a ganar ese proyecto, ¿no? Pero en realidad ya no estás metiendo innovación a tu proceso, ¿no? En Terra lo que hacemos, decimos salirnos de ese mercado y más bien, ¿para qué nos dimos cuenta que éramos buenos nosotros? Para mejorar la experiencia del usuario mediante una suscripción y que tú en tu casa o en tu comercio pudieras generar esta sensación de despreocupación porque sabes que cuentas con Terra para estar gastando el 50% de lo que antes gastabas en luz, con una compañía que se va a hacer cargo de todo el servicio de energía en tu casa, monitoreo, servicio técnico, mantenimiento, trámites con CFE, lo que necesites. Entonces, le dimos este ángulo nosotros en la compañía a la energía como un servicio y así es como nos hemos podido diferenciar. Entonces, yo instalo en 100 casas lo que las otras empresas solares están queriendo hacer en un proyecto con un corporativo, se están matando, nada más que la rentabilidad acá en mi sector nos medimos en watts, mis watts generan muchas veces hasta el doble de ingresos que los watts de los competidores. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en la experiencia de usuario, la innovación tecnológica, todos los procesos de la compañía, desde la procura, la instalación, la operación, la mano de obra, la logística, la ingeniería, los trámites con CFE, todo lo hacemos a través de una plataforma propietaria de programación propia que nos ayuda a optimizar nuestros costos. Entonces, ahí es donde entra innovación y, y propuesta de valor única en el mercado, ¿no? Me gustaría, Luis, hay muchas cosas que podríamos seguir aquí platicando y se nos va a ir acabando el tiempo. Yo creo que ah, ah,
nos va a dar para que hablemos tú y yo en otro podcast de más Ok. cosas, porque estoy seguro que va a haber más comentarios y inquietudes de todo lo que nos has compartido hoy. Pero me gustaría para ir buscando cerrar el podcast, hacerte esta pregunta. Hay algo muy interesante en tu perfil y quiero compartirlo aquí a quienes nos escuchan, que es que tú tuviste una experiencia previa antes de emprender muy valiosa, muy interesante en el mundo de las finanzas. Tuviste en Wall Street y todo lo que has aprendido en el mundo financiero. Traes eh, pues una escuela formidable en el tema financiero, que es precisamente la educación más escasa que veo en muchos empresarios tradicionales que no conocen el tema de finanzas. Y por eso quise invitarte aquí al podcast para que vieran ellos, a pesar de lo complicado que pudiera ser encontrar financiamiento en este país, cómo venciendo esas adversidades hoy es posible encontrar más de una opción de fondeo o de financiamiento para tu emprendimiento. Yo creo que muchas veces es desconocimiento, es miedo, es no saber cómo presentar mi propuesta, lo que hace que el empresario, si me permiten llamarlo así, tradicionalmente emprende pues con el financiamiento del Family and Friends, ¿no? Ujú. Y, o propio capital, por ejemplo. Y en el camino va resolviendo conforme, y la apuesta que la liquidez lo haga crecer, que es una apuesta lenta en cuanto a qué tan rápido puedes crecer, ¿no? Tú que has vivido ya este camino, trayendo esa experiencia, decides dejar el mundo financiero para emprender y traes justo toda esa experiencia que has ganado para hacer este gran emprendimiento exitoso que llevas hoy. ¿Qué recomendaciones le darías a quien nos escucha, que hoy tiene un negocio y que no ha explorado o tiene miedo o no sabe cómo hacer crecer más rápido su negocio, considerando otras alternativas de financiamiento? Porque creo que no nada más es irlas a buscar, sino estar educado y preparado para tener algo que valga, ¿no? ¿Qué recomendaciones les darías? Bueno, creo que el éxito de Terra, la razón principal es que Terra no fue un one-man show, como le llaman, ¿no? Eh, mi socio fundador, él era un ingeniero que te traía el expertise del mercado energético, regulación. Él tuvo un acercamiento conmigo, hicimos un match interesante, yo con todo mi expertise financiero y francamente contactos, ¿no? Que yo tenía también por haber trabajado 10 años. A mí me tocó emprender cuando tenía 31, hoy tengo 41. Entonces, creo que fue en el momento adecuado porque era joven todavía, ya traía experiencia de 8 o 9 años trabajando, pero fue en el momento adecuado donde ya yo me di cuenta que no quería dar el brinco a tener, por ejemplo, el puesto que tenía mi jefe. Y además estaba muy desvinculado con el propósito del trabajo que yo hacía como en Wall Street, como en investment banking y demás. Entonces, em, creo que eso fue clave, que muchas veces hay una especie de recelo, como le decía, en no complementar mis capacidades. Y creo que es valioso. En el emprendedor americano es muy común empezar tu empresa ya teniendo el 50% o el 40%, porque le das cap table, le das porcentaje y armas un equipo upfront y luego viene el fondeo y mayoría en una empresa no es que tú tengas el 51, mayoría es que tú tengas una participación mayor a los demás, ¿no? Entonces, si tú tienes vaya, el tema de smart human capital creo que es subestimado. En este caso, si tú eres un emprendedor y tienes todo el expertise técnico, pues busca tal vez complementarte con alguien que tenga el expertise financiero. Si tú tienes el expertise más del lado financiero, pues busca a alguien que tenga el expertise operativo y no, y que puedas ya empezar eh, con los incentivos bien alineados de ese equipo, inclusive de societario que se haya armado para salir al mercado con todo. Porque ¿en qué se fijan los fondos de Ángel, ¿no? O de capital, o venture capital? Ellos lo primero que se fijan es en el jinete. Sí, se fijan en el caballo, pero ¿qué onda con el jinete, no? Entonces los one-man shows típicamente, pues no, es difícil que les vaya bien.
la idea tiene que ser muy innovadora y muy disruptiva para que pues sea atractivo, ¿no? Creo que el tema de deuda y capital es muy distinta, requieren novias diferentes, ¿no? Pero en realidad lo que necesitas son novias y para eso necesitas ver abajo de 100 piedras, ¿no? Hay un listado que literal tú puedes verlo en internet y meterte a la Mexcap y ahí es donde tú puedes ver todo un listado de fondos y el perfil de cada uno, si es inversionista ángel, si es inversionista de eh, serie A o primer ronda o como le quieran llamar, ¿no? Y etcétera, ¿no? Ellos mismos están segmentados en su tesis de inversión y ahí puedes ver un listado de 50 fondos, ¿no? Y tienes que, de entrada a todos esos, buscarlos. Y después está el mercado de family offices. Típicamente ya los third generations de empresas o conglomerados o corporativos mexicanos, pues ya ese third generation ya ni siquiera opera las empresas, sino que pues, opera el family office y básicamente opera la riqueza patrimonial de los socios. Y pues a través de los family offices también hay buenas oportunidades. Eh, Lamentablemente en el tema bancario no hay muchas oportunidades, pero al principio tienes que buscar crecer con capital. Pero después tú ya haces esa pista de despegue, donde tú tengas un proof of concept y estés ya post-revenue, vas a acabar teniendo oportunidades de fondeo seguramente, pero tienes que seguir conectado con esta estrategia de estar vinculado en el diálogo de tu empresa con todas las contrapartes que conoces, ¿no? Y aumentar tu reach. Esa es la única forma. En Terra hemos trabajado con brokers, hemos trabajado con banqueros ya, porque ya tuvimos el tamaño, ya trabajamos con banqueros, brokers, finders fees, amigos del amigo del amigo. El, el primer fondeador de Terra era un cliente de banca privada de mi ex jefe en Credit Suisse. O sea, al final uno nunca sabe por dónde se te va a abrir la puerta, ¿no? Entonces es importante estar siempre abiertos a que, un poco como en el amor, ¿no? Tú no sabes por dónde te va a llegar y tienes que estar listo y tener esa apertura y estar ahí, ¿no? No desde este lugar de necesidad, sino de abundancia, ¿no? Decir, vale mucho lo que mi propuesta de valor vale, ¿no? Porque ya estructuré este buen equipo, este, este buen inicio, este buen launch, ¿no? Este buen lanzamiento. Y cuando tú estás convencido y tú te la crees, así es como generas ese rapport con quien sea que, no demerito el Friends and Family, así es como todos empezamos, ¿no? Con el Friends and Family. Eh, pero posteriormente debes de poder dar el salto a un angel y después a lo mejor de ese angel lo tratas de complementar con un venture debt, que esos venture debts acaban siendo como una especie de revenue share, ¿no? Que se quedan un porcentaje de los ingresos en base a cómo vas creciendo ya hay cositas en el mercado interesantes a las cuales eh, tú puedes acceder, pero lo primero es tener una buena estructura, un modelo de negocio sólido, disruptivo, tener clarísimo cuál es tu costo de adquisición de clientes, tener perfectamente entendido cuál es el lifetime value de cada cliente, cuál es tu transformative purpose, lo tienes que verbalizar, cuáles son los puntos de cultura y valores en tu compañía. Muchas cosas que te van a permitir operar dentro de esta claridad, ¿no? Y poder ser contagioso a la hora de que platiques de tu emprendimiento. Sí, las personas que me escuchan, nos escuchan a ti y a mí, me dan permiso, me gustaría resaltar dos conclusiones o como decimos nosotros, BFOs, ideas brillantes que he aprendido de platicar ahorita contigo, Luis. Una es cuando un emprendedor trae una propuesta de valor acompañada de principios y valores que merece crecer y estar en el mercado. No podemos nosotros vencernos a las adversidades, ya que buscar eh, fondearnos o invertir y no pensar únicamente en emprender y recurrir al financiamiento cuando ya tengo escasez de liquidez, que casi es lo que mayormente veo en las pymes. Cuando ya tengo temas de liquidez es cuando volteo a ver si me pueden financiar. Y luego a veces desde el otro lado de la moneda decimos, es que a los bancos solo le prestan a quien tiene dinero. O será desde el otro lado de la moneda
que no tienes una propuesta de valor que permita vender una propuesta de financiamiento a través de un fondeo de capital que permita darle velocidad a tu idea de crecimiento, emprendimiento. Entonces, creo que ahí hay algo que tenemos que diferenciar, fondear mi idea a financiar mi baja liquidez, que eso son dos diferentes distintas de operar. Y una segunda gran conclusión, idea brillante que aprendo de ti es cuando tengo una idea así, cuando tengo una propuesta de valor, eso de buscar un fondeo y que se van a llevar tal vez, por ejemplo, en una de esas opciones, un porcentaje de mi participación y compartir mi idea sin recelo, me gustó que tú lo has dicho, con el talento, la experiencia de que aporten gente a mi sociedad, justo complementarme con la experiencia de otros para poder hacer eso que sea una realidad y hacerlo sin recelo. Cuando en muchas ocasiones queremos emprender es mi idea y no la pienso compartir. Y entonces, ¿cuántas puertas se cierran por no abrirnos a compartirlo? Está padrísimo. Empresa no es la idea, es la ejecución de la idea, ¿no? Correcto. Entonces, ¿quién te va a acompañar en esa ejecución? Eso es bien importante, ¿no? Por Tiene que eso ser dijiste, voltean a ver el jinete, su capacidad de ejecución en este exactamente. jinete, ¿no? Buenísimo, muy bien. Bueno, pues está padrísimo todo lo que hemos platicado y seguramente buscaremos otro espacio, Luis, para compartir más aquí en Wisdom Podcast. Quisiera ir cerrando preguntándote las tres preguntas que les hago siempre. Una es, ¿algún libro que en tu vida haya impactado y que nos quieras recomendar? Que haya que leer, que no lo podemos perder. Bueno, a mí siempre me gusta estar leyendo una novela de ficción, un libro de negocios, un libro de espiritualidad y alguna novela también de fantasía o ciencia ficción, ¿no? Me gusta estar ahí campechaneando entre eso. Dado el tipo de podcast en el que estamos, pues te diría eh, este libro que mencioné, Nicholas Taleb, creo que es muy interesante para los que nos gusta el número. Yo soy todo número y extrapola muy bien eh, sensaciones financieras hacia la vida, ¿no? Entonces, Full by Randomness, para mí es un librazo. Pero te diría en temas de vida que yo creo que no hay uno sin lo otro, ¿no? Yo cada vez más como emprendedor, CEO, líder de mi compañía, me doy cuenta que yo necesito estar bien conmigo para poder dar lo mejor de mí para mi empresa y mis seres queridos y mi familia. Entonces, ahí un libro que a mí me cambió la vida fue la autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda, que curiosamente es un libro que le regalaba Steve Jobs a su equipo directivo cuando estaba empezando Apple. Interesante. Muy buena recomendación. Luis, para ti, ¿qué es éxito? ¿Cómo defines éxito para ti? Poder surfear las olas de la vida en calma, eso para mí es éxito. Eh, yo me voy a sentir muy exitoso cuando estoy en una frecuencia de gratitud, estoy en calma. A veces tocan retos, a veces tocan épocas de abundancia y el poder surfear eh, esos aprendizajes y poderlos convertir en oportunidades de crecimiento, ¿no? Y poder ver esas oscuridades nuestras a los ojos y poderlas integrar, trascender, eso para mí es éxito porque típicamente lo demás se dará por añadidura. Vamos a ser generosos con nuestro tiempo y eso nos va a llevar a tener mejores relaciones, vamos a poder ser más creativos y eso nos va a ayudar a poder ser mejores en nuestros trabajos o emprendimientos. Entonces, todo siempre proviene del ser y del interior. Muy buena. Gracias también por compartirla, Luis. Y por último, ¿qué legado te gustaría dejar? Ahora que pensemos algún día no vamos a estar en este mundo, ¿cómo te gustaría que fuera ese legado que deje Luis en el mundo? Justamente estaba platicando con un consejero de Terra, que también es un querido amigo, cómo al final lo que debiéramos de proyectar es cuando estemos sentados en una mesa y tengamos 85 años, ¿qué va a ser lo importante, no? Y pues es quién va a estar sentado ahí con nosotros, ¿no? Nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de viaje. Y yo esperaría también colaboradores, ¿no? Con los que haya tenido, si pudiera escoger, que hayan compartido el viaje conmigo y dejar
este mundo un poco mejor de como yo, cuando yo llegué, como estaba, ¿no? Mediante mis relaciones personales, el amor que pude compartir con otros seres humanos y este tipo de empresas, ¿no? Y de endeavors que hayan tenido un propósito de impacto ambiental, inclusión financiera, impacto social. em, yo creo que ese es el legado que quisiera tener. Dejar el mundo un poquito mejor de como yo me lo encontré. Y lo estás logrando, lo estás haciendo y Terra es un gran ejemplo de eso. Muchas felicidades por esta gran trayectoria que llevas, Luis, y me adelanto con la felicitación de todavía lo mucho que está por venir, porque sé que estás en la primera parte del abecedario de tu vida, sumando y sumando éxitos en todo lo que estás haciendo. Agradezco que México tenga empresarios como tú, que tenga visionarios como tú, que haya un equipo que ya conozco, que tengo el gusto de conocer a algunos de ellos, tan talentoso como los vi hace algunos días, formando parte de esta visión de Terra, a quienes saludo con mucho gusto. Y también, pues la verdad es que con gusto decir que es un poco de Celaya para el mundo, porque ambos somos celayenses, entonces hay cosas Eso. positivas que también pasan en Celaya, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Con mucha honra, esa es la ciudad en la que yo crecí. Ahí tengo mi bodega principal y es una comunidad que siempre estaré cercano. Ahí vive mi madre y tengo amigos entrañables. Felicidades, Luis, y muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación y nos vemos pronto, Freddy.